Buenas tardes, o Namaste. Buenas tardes, Namaste. ¿Qué es esto? Pues este es el CD de Entre la materia y el espíritu, el CD que vamos a regalar junto con el libro que presento el miércoles, mi nuevo libro, que es el 12º libro que publico. Juan Carlos Rasandani, buenas tardes. Buenas tardes. Los hindúes de Ceuta tienen que ver con la zona habitual donde se celebra Ganesh. Bueno, Ganesh, la festividad de Ganesh Chaturthi se suele celebrar específicamente en la zona de Maharashtra. Maharashtra, que la ciudad quizá más conocida es Bombay, que hoy en día se llama Mumbai. Bueno, geográficamente no tienen relación, puesto que la mayoría de los hindúes de Ceuta pertenecen a la zona del Sindh, que hoy en día se encuentra en lo que es Pakistán. Oye, ¿cómo descubrieron los hindúes de Ceuta? ¿Cómo llegaron aquí? Bueno, como relato en mi primer libro, publicado en 1999, Corazones de la India, Alma en Ceuta, bueno, pues al principio llegan a Gibraltar, colonia del Imperio Británico, que todavía sigue siendo, y bueno, descubren que enfrente hay un territorio, Ceuta, puerta hacia el protectorado español en Marruecos, donde hay un gran contingente de tropas, y ven que pueden hacer negocio, puesto que esas tropas tienen una serie de demandas, una serie de productos, ¿no? Y bueno, pues al principio vienen desde Gibraltar, hacen sus actividades comerciales en Ceuta y luego regresan, con lo cual pues están empadronados como personas transeúntes. Y luego pues tenemos ya una persona censada desde 1896. ¿Una sola persona? Sí, al principio viene una persona que se censa y que ya abre su negocio aquí. ¿Y quién era? Pues la familia se encuentra, se llama Pomul de apellido. La familia hoy en día, las personas que le siguieron, hoy en día viven en Gibraltar. No se quedaron en Ceuta, estuvieron una época, pero luego se fueron de Ceuta. Se marcharon a Gibraltar. Vale, bueno, pues un poco cómo llegan los hindúes a Ceuta. Hindúes que venían todos de una misma zona. Sí, aproximadamente. Claro, sí. Imagino que las familias se van moviendo, pues si a mi hijo le ha ido bien allí, pues yo voy para allá, sí, o así, ¿no? El efecto llamada, y aparte, bueno, cuando ya una persona se establecía en Ceuta y abría un negocio, pues siempre traía a su sobrino, a su hermano y tal, y así. Mi padre, por ejemplo, que vino en 1958, pues vino porque lo trajo su tío. Hacía falta personal, pues aparte del personal español, pues ellos siempre querían tener a lo mejor una persona de confianza y bueno, pues se traían a su familia, era una manera también de darles trabajo. Sí, exactamente, ¿no? Salieron de la India, pues era una India post-independencia y era una situación difícil. Date cuenta que el Sindh, los hindúes en su inmensa mayoría, de los que viven en Ceuta, incluso en España, vienen del Sindh, pues el Sindh cuando la India se rompe, cuando la India obtiene la independencia y se rompe en 3 países, India, Pakistán y Bangladesh, la zona del Sindh queda en Pakistán, con lo cual ya no se podían quedar allí y regresan, o van a la India, pero aún así se siguen sintiendo como refugiados en un país que no era el suyo, ¿no? Bien, bueno, Ganesh se celebra entonces en una zona de la que no vienen nuestros hindúes, pero que bueno, al final vendrá en el calendario. Sí, bueno, claro, Ganesh Chaturthi es una celebración que viene importante, que viene marcada, por supuesto, en el calendario hindú. Ganesh, esta es una divinidad importante dentro de la tradición hindú porque se le considera el señor de los comienzos. Cuando se va a emprender una actividad como un viaje, un matrimonio, inaugurar un negocio, etcétera, siempre se invoca primero a Ganesh, ¿no? Como el señor de los comienzos, pero que recordamos que donde realmente se celebra con toda su pompa, digamos, y una gran tradición es en la zona de Maharashtra. ¿Y cómo se celebra? Pues la festividad de Ganesh se celebra, bueno, pues a esta divinidad se le ofrecen dulces, se le hacen ceremonias en donde se ofrecen incienso, flores, fuego, agua, y luego es tradición, especialmente de esta zona de Maharashtra, de la zona de Bombay, donde viene lo que hoy en día todo el mundo llama el Bollywood, de llevar la imagen y depositarla en el agua, ¿bien? Lo que se llama el Visarjam. Entonces, depositar la imagen en el agua para que esa imagen se funda con el agua. Claro, se va a fundir con el agua siempre y cuando se siga el proceso tradicional y ecológico, que es que la imagen tiene que estar hecha de arcilla, para que cuando entre en el agua se diluya en el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí termina un poco la tradición de la festividad de Ganesh, ¿no? Vale, bueno, pues estamos en Ganesh, empezó hace 11 días, aunque hoy es el día... hoy sería el día 10 y mañana terminaría, sí. Mañana terminaría la festividad de Ganesh. Bueno, pues ahora vamos a hablar de tu libro, pero claro, tenerte aquí y no hablar de Ganesh en el día en el que se está haciendo la ceremonia, pues nos parecía que no era lo... Claro, y aparte, bueno, para mí es un placer y un honor hablar de Ganesh y bueno, tú sabes que yo de una forma u otra he contribuido a desenterrar
o redescubrir las festividades hindúes, que bueno, pues no había muchas celebraciones. No ha sido nunca una festividad, yo no sé si en casa los solíais hacer la festividad más conocida del hinduismo en Ceuta ha sido y sigue siendo el Diwali, ¿no? La festividad del Diwali. Bueno, y tampoco de hace tanto. Claro, exactamente. En las casas sí. En las casas sí, los comercios, hasta que bueno, yo hace unos años que empecé a organizar los festivales de Diwali. Y luego ha sido Janmashtami, el día del nacimiento de Krishna, que sí también hemos hecho algunas celebraciones en el antiguo club hindú, algunas celebraciones públicas donde invitábamos a gente, bueno, a toda la gente que podía acudir. Pero sí, ahora hay un descubrimiento y bueno, pues de una parte a otra me siento partícipe y si he podido contribuir en algo, pues muy, muy contento, ¿no? Muy bien, pues vamos al libro que decíamos, porque al final le ha venido a hablar de su libro, que hoy, cuando cerrábamos la entrevista la semana pasada, pues la verdad es que no creía así que iba a coincidir con la ceremonia de Ganesh. Entre la materia y el espíritu, ¿esto qué es? Bueno, entre la materia y el espíritu, en mi nuevo libro, el 12º libro que escribo, sin contar el de la UNESCO, porque ha sido con más autores, bueno, es una recopilación de 27 escritos, donde trato, agrupado en 5 temas, crear un puente de unión entre lo que es la materia, la vida material, que es temporal, perecedera, y lo espiritual, que es lo eterno, lo verdadero. El primer tema que trato es la ciencia y la espiritualidad. Bien, tratando de desmistificar un poco ese tópico de que para ser científico una persona tiene que ser atea, ni la persona que tiene fe tampoco es que tiene que rechazar la ciencia o los adelantos tecnológicos, sino que uno a otro se pueden ayudar mutuamente y crear ese puente de unión donde ciencia y espiritualidad vayan juntos de la mano. Que no es poco, ¿no? Juntos y de la mano. ¿Pero qué es lo más importante, la materia o el espíritu? La materia, como te he comentado, la materia es perecedera. Bien, la materia finalmente tiende a desaparecer y lo que no está hecho de materia, que es el espíritu, es lo que realmente perdura. Yo trato un artículo que se llama Cuerpos espirituales, ¿no? Y comienza con una anécdota de cuando yo hice el servicio militar, ¿no? Que lo hice en la Marina y cuando llegamos al cuartel, pues digamos la primera novatada decían, vete a traernos un cubo de vapor, ¿no? ¿Cómo puedes traer un cubo de algo que es etéreo, que no tiene una solidez material? ¿Te mandaban a hacer eso? Sí, y nosotros íbamos con los cubos a pedir que nos dieran un cubo de vapor, ¿no? Entonces, novatada a partir de ahí, total, ¿no? totalmente, a partir de ahí pues viene cómo voy desarrollando a través de un artículo. Porque cuando hablamos de cuerpos espirituales, ¿cómo puede ser un cuerpo espiritual? Bueno, pues hay una serie de elementos que no están hechos de materia, que son los que realmente no se corrompen ni se destruyen, como es el alma. El alma ni nace ni muere, ni se puede destruir, ¿no? Es complicado hacer esa... no sé... Bueno, no es complicado. Yo lo expreso en el libro sencillamente, sin mucho academicismo, y bueno, tratando de... dar no mi opinión, porque finalmente yo solamente soy un transmisor, transmitir los conocimientos de textos sagrados tan antiguos como son los Vedas, que tienen más de 6.000 años de antigüedad. Yo simplemente soy un eslabón más que transmite un conocimiento que tiene miles de años, ¿no? ¿Has leído toda esa documentación tan antigua? He leído mucho sobre los Vedas, he leído bajo la guía de un maestro, que es importante, porque muchas veces cuando leemos estos textos sagrados ¿La solos, interpretación es? Claro, la interpretación puede libre, ser, ¿no? Nuestra propia especulación, ¿no? Claro, es libre. Entonces, muchas veces es importante leerlos bajo la guía de un maestro y, bueno, pues ya te cuenta que llevo casi 30 años, para ser exacto 28 años, estudiando esta filosofía y cultura, y no solamente estudiándola, sino viviéndola, llevándola a la práctica y no estudiándola como un académico, sino la llevo haciendo pues como una persona practicante, ¿no? ¿Cómo es una persona practicante en el hinduismo? Una persona practicante, bueno, pues siguiendo una serie Porque de... lleváis una vida aparentemente normal, es decir, formáis familia, Sí. Vuestra ropa va a depender de lo que el sacerdote quiera en ese momento llevar, pero si no puedes ir vestido de manera normal. Claro. ¿Cómo es? Bien, lo importante, bueno, aquí también
tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de hinduismo siempre nos viene a la mente las personas indias, personas de origen asiático, ¿no? Hay muchas personas que practican hinduismo y son occidentales y bueno, pues tratan un poco de pasar un poco desapercibido. La vida del hindú más que nada es una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, uno fundamental que a mí me gusta destacar mucho, que es el tema de la alimentación, ¿no? La alimentación vegetariana, el no hacer daño a otros seres vivos, el no tomar intoxicantes como son el alcohol, tabaco, drogas. ¿Por qué? Pues para mantener una mente lo más estable posible para poderte dedicar a la meditación. El hinduismo, como a veces se cree, no es una religión ascética. No para ser hindú tienes que rechazar todo, ni tienes que irte a vivir al bosque, ni tienes que ponerte una ropa específica, sino es simplemente reconocer y practicar una serie de principios, aceptar un maestro espiritual, sí que es muy importante, un guía, y sobre todo, bueno, pues el estudio de la escritura y tratar de vivir de acuerdo a lo que se enseña en esa escritura. ¿Cómo es tu maestro? Pues mi maestro, bueno, es una personalidad, él sí que ha hecho un voto de renuncia, es un sannyasi. Sannyasi es un poco la imagen de la persona que va vestida de naranja, ¿no? Naranja es el símbolo de la renuncia, y bueno, que él se ha dedicado por completo en mente, cuerpo y alma a la prédica, a la difusión del Dharma, que es el verdadero nombre del hinduismo. Y bueno, yo fui uno de sus primeros, de hecho fui su primer discípulo que tuvo en España, a principios de los años 90. Y bueno, es una persona pues que va viajando, aunque él reside en la India, pero va viajando también por todo el mundo, pues tratando un poco de iluminar a la gente a través de su discurso y sus escritos, ¿no? ¿Y qué es lo que sabe el maestro? Pues el maestro, ante todo, para ser maestro, primero hay que ser un buen discípulo, porque el maestro no es una persona que le vino una iluminación así de la noche a la mañana, sino se supone que el maestro también fue una vez discípulo y tuvo su propio maestro que lo instruyó. Y en este caso, a la hora de buscar un maestro, y más hoy en día que nos encontramos en esta época un poco tan degradada, donde hay muchos mercaderes de la espiritualidad, pues a veces la persona se acerca como una persona que no está cualificada, ¿no? Y le llama maestro o maestra cuando esa persona, ¿qué puede enseñar? Si esa persona misma no ha obtenido la gracia o el conocimiento de un maestro. Entonces sí que hay por ahí muchos gurús autoiluminados, pero el verdadero gurú siempre viene en el parámpara. El parámpara significa la sucesión discipular. Él fue discípulo de un maestro, su maestro a su vez fue discípulo, así hasta un conocimiento que se remonta a miles de años, ¿no? ¿Y todos los hindúes llegáis al final, que practicáis, llegáis al final a ser maestro, o solo es una cosa de elegidos? Bueno, existe varios tipos de maestros, ¿no? La palabra guru o gurú, que significa... Gurú suena peor, ¿verdad? Sí, en realidad es gurú, no sé por qué aquí le ponen el acento en la gurú. Bueno, la palabra gurú realmente significa en sánscrito pesado. Es una persona que pesa con su conocimiento, con su escritura. Gurú también significa aquel que disipa las tinieblas, la oscuridad en la que vivimos. Entonces, no todos porque tienen que ser un maestro, en el sentido que vemos al maestro sentado, ¿no? en el Vyasasana, en el gran asiento espiritual, dando un conocimiento, ¿no? Y miles de discípulos sentados a sus pies. No es la figura cualquier persona que instruya es también un gurú. Un maestro en un colegio también es un gurú, porque está transmitiendo un conocimiento. Bien, una persona que te enseña a tocar la guitarra también es un maestro. Entonces el concepto del maestro, por eso decimos maestro espiritual. La persona que te transmite un conocimiento espiritual puede ser un maestro, pero hay tres tipos de maestros. Está el maestro que te inicia, que digamos que es el concepto del maestro más elevado. Está la persona que te instruye, bien, que es el gurú que te instruye, pero no se hace cargo de ti espiritualmente. Y luego está la persona que te muestra el camino. La persona que te muestra el camino, yo por ejemplo, si alguien lee mi libro y saca algo positivo y puede hacer un cambio positivo en su vida, de una forma u otra yo le he podido influenciar positivamente. De una forma u otra puedo ser una persona que le ha abierto el camino, pero en ningún momento voy a ser su maestro, ni yo me considero ahora mismo apto para tener ningún tipo de discípulo ni maestro. Bueno, ¿qué hago para entender lo que escribes? Porque claro, este libro no solo tienen que leerlo los hindúes, sino que todo aquel que esté interesado en el tema. ¿Y yo qué hago para entenderlo? ¿Qué predisposición tengo que tener? Bien, la predisposición ante todo una mente abierta. Por supuesto el libro, y si fuera mi intención escribir solamente para los hindúes, no se venderían mucho. O sea, afortunadamente tengo un público muchísimo más universal y los temas que se tratan en el libro, como la crisis económica, la crisis de valores, las crisis espirituales, la crisis ecológica, afectan a todas las personas, independientemente de su religión. El sufrimiento en la guerra, si a una persona le explota una bomba, el dolor va a ser igual, sea hindú, musulmán, cristiano o judío. Entonces, las soluciones que yo presento como transmisor de esa tradición espiritual milenaria, porque no son cosas que yo me invento,
son de aplicación universal para todas las personas. Entonces lo importante es leerlo, por supuesto, con una mente abierta. El libro también trato de utilizar lo mínimo términos sánscritos y centrarme más un poco en un lenguaje cercano a la persona, ¿no? Hay artículos, como te he contado, el de los cubos de vapor, que son anécdotas personales mías, y luego hay artículos que se han publicado en revistas de temas de investigación, ¿no? Entonces ahí combino el tema, está muy equilibrado. Y luego pues regalamos un CD con el libro, con música de relajación, o sea que ya más te pones la música, te enciendes una barrita de incienso y puedes entender el libro muy bien y asimilarlo. Pero ¿no? claro, sin esto imposible, ¿no? Bueno, se Hombre, puede leer, tanto como imposible no, porque pero bueno, mucho mejor, ¿no? Sí, el CD es una recopilación de momentos, tanto vividos por mí, como momentos de la creación del libro. Entonces es música de relajación acompañada de mantras, que son los fonemas sagrados del hinduismo, y bueno, es una música que bueno, hoy en día tiene bastante audiencia. Y bueno, es un detalle que vamos a tener específicamente con el público de Ceuta, bueno, pues toda persona que adquiera el libro se le regalará un CD que solamente va a hacer en Ceuta, porque luego en las presentaciones que se va a hacer en otros lugares de la península no se va a hacer, ¿no? Bueno, el miércoles, ¿a qué hora presenta? El miércoles a las 8 de la tarde en el salón de actos del Museo de las Murallas Reales, muy largo, para hacer un cartel salón de actos del Museo de las Murallas Reales, el miércoles a las 8 de la tarde, la entrada libre hasta completar aforo, y bueno, pues ahí estaré reunido con todas las personas que quieran escucharme en un acto que va a ser cortito y puntual. ¿Cuántos ejemplares has...? Bueno, en un principio hemos comenzado, sabes que hoy en día las editoriales, a no ser que seas un super mega escritor consagrado, tratan de apostar por poquito. Hemos empezado con 500 ejemplares, que ya te digo, no sé, aquí en Ceuta va a hacer una presentación por tener una diferencia con mi ciudad, pero el gran mercado está en la península. Luego se va a vender el libro electrónico, que te abre al mercado latinoamericano, a través de Amazon. Y bueno, pues la editorial comienza con eso, que se venden, pues como hoy en día está todo en formato digital, vuelven a imprimir más, pero hoy en día se comienza así. Se comienza así. ¿Y cuánto vale la vida? Pues vale muy barato, porque solamente cuesta 15 euros, un libro de 220 páginas, que contiene 27 ilustraciones creadas especialmente para el libro por ¿Quién Hari. ha hecho las ilustraciones? Pues un buen amigo mío que es Hari. Hari es un chico del País Vasco, es un hinduista vasco, y que recientemente, hace poco estuvimos aquí, vimos cómo él tomaba la orden de Saniá, siendo el primer español que recibe en España la orden de Saniá, que es la orden más alta dentro del hinduismo monástico, y él ha hecho las 27 ilustraciones más el diseño de la portada. Y luego trae el prólogo de Álvaro Enterriá, que es una de las personas más documentadas y preparadas sobre la India y el hinduismo en España, y que es el director de la editorial Índica, una persona que ha escrito uno de los libros más usados para viajar a la India, que es La India por dentro, y bueno, él ha escrito el prólogo, y Hari pues ha hecho las ilustraciones, con lo cual el libro, aparte de mi contribución, es también una obra de arte por los dibujos que trae, y el prólogo súper interesante, ¿no? ¿Se hacen amigos hablando de hinduismo porque no paras de viajar? Sí, ya te digo que bueno, son gentes que he conocido a lo largo de los años, ¿no? Y que ellos mismos se ofrecen o le pides, oye, mira, te gustaría, y son personas de muy buena disposición, porque ellos ven también que yo estoy desarrollando un trabajo, ¿no? Por ejemplo, Álvaro Enterriá vive en la India, lleva 30 años viviendo en la India, entonces él dice, hombre, el trabajo que tú realizas en España para dar a conocer el hinduismo es muy valioso. Muchas veces me dicen, te encuentras en la ciudad equivocada, ¿no? Me dicen, oye, ¿tú por qué vives tan lejos y en Ceuta, ¿no? Porque a gente muchas veces le suena muy lejos, ¿no? Fíjate, Hari es de Bilbao y Álvaro Enterriá de Madrid, ¿y tú qué haces viviendo ahí tan lejos, ¿no? Y mira, pues es donde he nacido y vivo, y desde ahí un poco, bueno, me abro a toda España, a toda la humanidad, ¿no? ¿Qué hay más allá de la mente, según tú? Pues más allá de la mente, pues está el alma, y el alma es nuestra conexión total con Dios, somos parte y porción de la divinidad. ¿También te interesan los seres alienígenas? Pues en el libro sí, entre la materia y el espíritu hablo un poco, no nos negamos de que por qué íbamos a ser nosotros los únicos que vivimos en este universo tan grande, ¿no? O sea, si hay cientos y miles de planetas y universos, ¿por qué nosotros íbamos a ser los únicos? Seguro que hay seres espirituales o materiales más avanzados que nosotros, y también el hinduismo habla de que hay personas en otros planetas que no están tan avanzados como nosotros. La Tierra está en un planeta intermedio. Bueno, la Tierra no se ha descubierto tal cual es, o todavía tiene mucho escondrijo. Todavía queda mucho que ver, tanto en la Tierra como en el mar, y bueno, ahí yo estoy haciendo ahora un trabajo de investigación, que será uno de mis próximos trabajos, sobre la presencia del hinduismo en culturas como la cultura maya, azteca, inca,
O sea que Cristóbal Colón posiblemente no fuera el primero que llegó a América, sino que ya había una presencia hinduista en América, ¿no? Vaya, ahora nos vas a fastidiar la historia. No, no fastidia la historia porque la historia a veces no se quiere cambiar por una serie de intereses, pero sí que hay una presencia y unas similitudes entre las culturas de Perú, México, Guatemala, Honduras con la India, ¿no? O incluso mismo Rusia, hay templos con inscripciones sánscritas que tienen miles de años de antigüedad, ¿no? Bueno, pues el que quiera saber más y además leerlo con tranquilidad, en fin, con armonía o en armonía con la mente, entre la materia y el espíritu, lo último de Juan Carlos Rasandani, se presenta el próximo miércoles en el Salón de Actos de las Murallas Reales. Hora a las 8 a las 8 de la tarde. 8 de la tarde. El libro va a llevar aparejado en Ceuta. La próxima presentación después de Ceuta será en Madrid, y después de Madrid Barcelona, luego Valencia y Sevilla. Te tienes recorrido el mapa, ¿eh? Pues sí, además, y desde Ceuta cuesta mucho trabajo, cuesta más trabajo por el barco, el autobús, las esperas, los aviones. Imagino que una vez que sales para presentar uno, ya sigues Sí, trato de aprovechar en varias ciudades a la vez, sí. El itinerario. Claro. Pues hay una expresión especial para ganés, para felicitar en ganés, ¿o no? Sí, se dice normalmente llega un patibapa. Llega un patibapa. Sí. ¿Qué significa? Pues es como decir, todas las glorias sean para el señor Ganesh. Llega un patibapa, que nada tiene que ver con lo del Sud Diwali, que esa es otra historia que haremos en otro momento. Juan Carlos, que lo hagamos pronto. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, que te vaya muy bien con tu libro. El miércoles lo van a poder tener en sus manos y será a partir de las 8 en el museo, en el Salón de Actos del Museo de las Murallas Reales, como es habitual. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme. Bueno, pues ya, tú también en su momento recibirás, el libro está calentito, acaba de llegar, o sea que recibirás también tu ejemplar. Gracias, de verdad. Namaste, que se diría.